Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica. Bienvenidos al podcast de la Católica. Tenemos para charlar hoy acerca de este fenómeno que cualquiera puede compartir. Basta concurrir a un restaurante, a un lugar de comida rápida, mirar un poco alrededor. Seguramente se va a encontrar con alguna familia que tenga algún niño pequeño, incluso en un cochecito de bebé, mirando un celular, mirando YouTube, las redes sociales. El fenómeno de que, interactuamos con el mundo cada vez más a más temprana edad, ¿no? Y esto permitido, por supuesto, por el mundo adulto. Interactuamos con el mundo a través de pantallas, de redes sociales. Vamos a hablar de esto con un experto, con un pedagogo, con Daniel Brailovsky, que es doctor, magíster en educación, licenciado en educación inicial, sabe mucho de niños, de niñas, de la educación inicial, maestro de nivel inicial, profesor de educación musical, un recorrido pedagógico realmente profundo que también vamos a tocar aquí. Es docente, escritor e investigador interesado en la educación inicial con orientación en tecnologías digitales y además, por supuesto, profesor del curso de gestión directiva de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Daniel, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a vos por brindarnos este tiempo. Bueno, está planteada la pregunta, ¿no? Con tanta red social, con tanto videojuego, con tanto YouTube, desde que los niños son bebés casi, ¿quién nos educa más hoy? ¿O quién educa más a las personas? ¿Los padres, el entorno familiar, las redes sociales, YouTube? Bueno, es una pregunta filosófica. Yo creo que hay la presencia de dispositivos móviles, de pantallas por doquier, la experiencia desde que el día comienza hasta que el día termina y en los distintos momentos del día y de la vida está fuertemente atravesada, ya lo sabemos, por las pantallas. Uno creería que hay dos lecturas enfrentadas de este fenómeno en el ámbito por lo menos académico, educativo. Podríamos llamarla una lectura de alguna manera celebratoria de este fenómeno por las oportunidades que tiene, y entonces ahí encontramos personas que hablan del cambio acelerado, vertiginoso al que la educación debe adaptarse también para dar cuenta de los tiempos que corren. Y en este caso se mira a los chicos como nativos digitales, es decir, como sujetos nacidos y criados no ya en una ciudad o en un pueblo, sino en el mundo digital, y que entonces han sido de alguna manera socializados en relaciones mediadas por dispositivos digitales. Y por el otro lado hay una lectura muy crítica. Si uno lee cualquiera de las declaraciones que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad de Pediatría, etcétera, se va a encontrar con largos listados de recomendaciones que desaconsejan absolutamente la relación entre los chicos y las pantallas. Dice que los vuelven de alguna manera dependientes, que sustituyen vínculos importantes. Entonces coexiste, digamos, un discurso más bien celebratorio y un discurso en el que las pantallas son tratadas casi como drogas a las que los chicos se vuelven adictos, incluso en el lenguaje que utiliza la medicina para hablar de esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, mantenga a los niños alejados de las pantallas, se disponen ciertos tiempos de exposición a la pantalla como si fueran los rayos que hacen mal del sol, ¿no es cierto? Y en este contexto como enfrentado, dicotómico, me parece que se genera una confusión. Porque los que hablan elogiosamente de esa relación niño-pantalla y los que hablan críticamente, creo que no están hablando ni de los mismos niños ni de las mismas pantallas. Entonces creo que hay una lectura diferente que puede hacerse de la infancia como una experiencia en esta época inevitablemente atravesada por la cultura digital, porque evidentemente cuando los chicos juegan, cuando los chicos se encuentran, cuando los chicos hablan, los modelos de sus juegos, los guiones de sus juegos, los formatos, los valores, están de alguna manera en contacto con las experiencias que les llegan a través de las pantallas. Y sin embargo, lo que se ve como peligroso es que las pantallas vengan a sustituir vínculos
y no que los vengan a potenciar, que las pantallas vengan a evitar otras cosas buenas y no que las vengan a complementar. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, en la mesa familiar el niño aislado con el celular está impidiendo, digamos, la comunicación directa con sus padres, ¿no? Claro, ahí hay un ejemplo muy nítido, ¿no es cierto? En otras circunstancias el chico estaría más integrado a la conversación. Digamos que hay una especie de... el niño visto como víctima de las pantallas es el niño hijo, no el niño alumno, por empezar. Por eso decía que no hablaban del mismo niño, ¿no? El niño hijo en el hogar, en el sofá, mirando Peppa Pig en Netflix, está haciendo algo que sustituye otras cosas que se podrían hacer. Y en el ámbito escolar, en cambio, si uno se imagina a un docente a cargo de un grupo proponiendo utilizar los celulares para sacar fotos en una experiencia directa en un parque, por ejemplo, y después utilizar las fotos para clasificar los tipos de hoja que reconocieron o cosas por el estilo, fíjate que son dos usos absolutamente diferentes y que en un caso la pantalla sustituye ciertos vínculos y ciertas actividades y en el otro caso los complementa o los potencia. Después, si los potencia bien, si hay una especie de elogio inmerecido del efecto que tienen las pantallas en las relaciones de enseñanza y de aprendizaje, es otra discusión, ¿no? Pero en principio me parece que vale la pena pensar esto. Y después, con respecto a esta idea de los nativos digitales, que los chicos son nativos digitales desmiente un dato muy contundente que es igual de evidente que su pegoteo con las pantallas, y que es que los chicos son los únicos sujetos del mundo que no tienen celular, que no tienen Gmail, que no tienen Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada. Digamos que son los únicos sujetos que viven la vida, las relaciones, los encuentros, las conversaciones, los juegos, por lo menos hasta cierta edad, de una manera no mediada o no tan mediada por tecnologías. Yo viajé en avión recién para venir a Córdoba, vivo en la ciudad de Buenos Aires, me tocó en el asiento del medio, a mi derecha había una chica que hasta que se cortó el wifi iba viendo videos de gatitos que persiguen ovillos de lana, y a mi izquierda había un señor mandando y recibiendo mensajes de trabajo, evidentemente. Y eso, si yo hubiera estado sentado al lado de dos niños, no hubiera sucedido. Quiero decir, ellos no tienen la identidad digital oficializada en cuentas. En el siglo XIX, el Estado le expropió a la Iglesia el control de los nacimientos, las muertes, los casamientos, etc. Se hizo de alguna manera una expropiación, así lo llaman los historiadores, del control de las identidades del Estado respecto de la Iglesia. Hoy vivimos un fenómeno parecido, pero la expropiación la hacen las plataformas digitales respecto del Estado. Es decir, quienes somos no es solo lo que dice el DNI, sino también lo que dicen nuestros perfiles en distintas plataformas, muchas de ellas mediadas también por el Estado. Tenemos el DNI en el celular, digamos. Pero por otro lado, la comprobación de la identidad ya dejó de requerir de los plásticos impresos por el registro civil. Ahora, si vos tenés una cuenta en la cual podés comprobar un código que te mandan, es suficiente para que compres con tarjeta de crédito, realices transacciones importantes y compruebes tu identidad como usuario de una plataforma. Daniel, y eso, sí. eso los chicos no lo tienen. Claro. Los chicos son los únicos que no tienen esta mediación y que todavía perviven en un mundo analógico, digamos. O sea, son usuarios, pero sin identidad virtual, digamos. Y usuarios de la virtualidad, pero sin identidad allí. Y eso, ¿cómo los plantea a ellos o cómo los posiciona a ellos respecto de quienes son sus educadores o al revés, ¿no? Respecto de los educadores, maestros, padres de estos niños que son nativos digitales, que no tienen identidad virtual, pero que viven también ya en una virtualidad? Desde que el niño nace y la primera imagen que el padre tiene de su hijo, a lo mejor la tiene a través de la pantalla del celular con la que filma el parto. Hasta las primeras fotos que se le mandan a los familiares del bebé recién nacido, y lo primero que todos ven del bebé es una foto a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o una publicación en una red social. Hasta que el niño es consciente de que existe algo llamado celular, a los pocos meses o a los pocos años de vida, y se lo pone en la mano y le llama la atención la luminosidad de la pantalla que captura su atención. Hasta el momento en el cual se convierte, o se convertiría, porque todavía nunca sucedió,
Digo, los celulares que hoy convocan nuestro interés son celulares que existen desde hace poco más de una década, o sea que todavía no hay personas que hayan completado un ciclo de vida en convivencia con estas máquinas, ¿no? Seamos también conscientes de eso. Pero si todo se mantuviera así en los próximos años, hasta que ese bebé se vuelve un joven, un adolescente y tiene su propio dispositivo sin ninguna restricción, pasan muchas cosas en el medio. Pasan muchas cosas. Pasa que el niño ve a los adultos interactuar entre sí con los celulares, pasa que, doy un ejemplo, un niño está jugando en su habitación con sus juguetes, pasa la mamá, lo ve jugando y dice, ¡ay, qué lindo! Entonces le saca una foto. El chico siente el ruidito del obturador digital, se da cuenta que le sacaron una foto, entonces va corriendo a ver cómo salió la foto y le pregunta, ¿me sacaste una foto? A ver cómo salió. Y sí, mi amor, ¿se la mandamos a la tía? Dice la mamá. Y se la mandan a la tía. Y el nene dice, pará que yo le pongo unas caritas. Y le agrega emoticones, y le agrega alguna cosa, un GIF animado, etc. Y después se quedan esperando la respuesta de la tía. Los juguetes quedaron ahí abandonados. Esta experiencia de los niños, de ser fotografiados, de saber que hay otras personas fantasmáticamente presentes detrás de las pantallas de los celulares de los adultos de la casa, que a cierta edad pidan mandarle mensajes, durante la pandemia, por ejemplo, a los abuelos. La relación abuelo-nieto fue una relación muy mediada digitalmente por la fragilidad de los ancianos respecto del virus y por la falta de manejo tecnológico de la gente mayor también, se mediatizó mucho con tecnologías. Pero la mediación, la aparición de los celulares de distintas maneras, el modo en el cual muchas veces la atención que los adultos le prestan a los chicos está también interrumpida por los celulares, y entonces los chicos tienen que llamar varias veces a la mamá, al papá, que están haciendo algo y dicen ya voy. Claro. Y los chicos se dan cuenta que compiten con esa pantallita a la cual los adultos le prestan mucha atención. De ahí en adelante van pasando un montón de cosas. Hay chicos chiquitos que tienen un celular viejo que ya no se usa en la casa y que se lo dan, aunque no tiene conexión o muchos contenidos, para que se entretenga con algunos videos seleccionados, y se supone que ese es un uso más regulado. Pero al mismo tiempo que es un uso más regulado, y no es que el chico va a estar entonces navegando libremente con cualquier contenido que podría ser inapropiado, pero genera en el niño una sensación de identidad como usuario de esa tecnología, porque hay un aparato que es suyo, que tiene su nombre, aunque él no tenga un perfil en Google, digamos, ¿no? Entonces esa construcción del niño como alumno y del niño como hijo, también hay una que está en el medio, que es la del niño como usuario de estas tecnologías, y que adopta como modelo los usos familiares y los usos escolares. Entonces, la pregunta, me fui un poquito lejos, pero puedo volver. ¿Qué rol tiene acá la escuela? Bueno, la escuela va a ser testigo de todas las cosas que van a pasar a lo largo de la escolaridad de los chicos, cuando algunos tengan celular y otros no, y se armen grupos y subgrupos en ese sentido, y haya diferentes posiciones familiares que tienen que ver con el elogio y con la preocupación, lo que decíamos al comienzo. Entonces, que la escuela pueda establecer un espacio de reflexión, un espacio de conversación, me parece sumamente importante desde el punto de vista de la gestión institucional. Y desde el punto de vista de lo estrictamente curricular, o sea, qué tiene que enseñar la escuela sobre esto, yo tengo una posición muy clara. Venimos de transformaciones curriculares en temas clave en las últimas décadas. Empecemos, por ejemplo, por decir que lo que antes se llamaba educación moral y cívica, hoy se llama educación en derechos humanos. Que lo que antes era una educación sexual muy pacata, muy biologicista, en la que se separaba a las nenas de los nenes, la que recibí yo en mi escuela primaria, hoy se llama educación sexual integral, y ya sabemos la complejidad que abarca y la apertura a distintos enfoques que tiene. Lo que antes era una educación ambiental, otro tema muy, muy central en la discusión curricular actual. Lo que antes era una educación ambiental muy culpabilizante de las víctimas, que los chicos junten los papelitos para salvar el planeta y toda esa clase de perspectivas muy ingenuas, hoy se ha convertido, y con una ley detrás, en una educación ambiental integral, que plantea la problemática ambiental desde el concepto de conflicto ambiental, abordaje del conflicto ambiental, crímenes ambientales, ejercicio de una ciudadanía ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que le toca a la educación digital ser una educación digital integral.
abordar una serie de cuestiones que no solo aborden lo metodológico, cómo enseñar mejor con tecnologías, cómo ser usuarios críticos, etcétera, sino adoptar un poco, nosotros con mi colega, amiga Ángela Menchón, que trabajamos el tema desde la Universidad Pedagógica Nacional en un proyecto de investigación junto con otro equipo de docentes. Tenemos un podcast en Spotify que se llama Sueñan los androides. Bien. Y en el marco de esas conversaciones y de la investigación fuimos elaborando una especie de decálogo de problemas culturales y políticos de las tecnologías. Las digo rapidito, las leo. Es un decálogo, solamente leo los títulos. Si querés, después profundizamos alguno. La interrupción. Las tecnologías, además de que nos sirven, nos ayudan, nos interrumpen. Nos distraen, en segundo lugar. Hay cosas a las que dejamos de mirar, prestarle atención y depositar nuestro interés porque estamos distraídos. Los juguetes, por ejemplo. Bueno, los juguetes del niño interrumpido por la madre. Ahí va, para sacar como la el foto. ejemplo de los juguetes. En tercer lugar, la burbujización. La forma de comunicación que propician las redes sociales, esto está muy estudiado por las teorías de la comunicación, propician un contacto con los que son iguales, piensan igual, interrumpen las conversaciones con la diferencia, digamos. La caja negrización de los artefactos, ¿no? Cada vez sabemos menos acerca de cómo funcionan y cada vez nos importa menos cómo funcionan, y hay distintas formas de caja negrización. Acá me detengo un poquito, porque la caja negrización obvia es decir, bueno, ¿quién entiende cómo funciona un celular? Nadie, ni siquiera los que lo fabrican entienden todo el celular. Hay ingenieros en cierta parte del celular, pero un celular entero, hay pocas personas en el mundo que entiendan cabalmente cómo funciona. Pero lo que dice Eric Sadin, uno de los filósofos contemporáneos de la filosofía de la técnica que abordan este tema, y lo toma Byung-Chul Han también, y lo toman varios, es que hay otra forma de caja negrización que consiste en que los celulares dejan de ser el lugar, o las tecnologías, dejan de ser el lugar en el que buscamos información y pasan a ser una entidad que nos da instrucciones y nos ordena cómo actuar, ¿no? Desde el doble a la izquierda, o tal vez te interese esto, o ya que terminaste de ver esta peli, mira esta otra que te va a gustar, o ya que compraste esto, compra esto otro. Entonces, esa lógica de la sugerencia, de la orientación de la conducta, constituye relaciones de poder muy fuertes ante las cuales la escuela debería poder brindar mecanismos de defensa. Porque si no estamos muy expuestos, somos muy vulnerables, y la escuela debería ser un lugar en el que se trabaje con estas cuestiones. Bueno, leo rápidamente las que faltan. Sí. Gubernamentalidad algorítmica, formas de gobierno mediadas por tecnologías. Hoy ya no los marxistas decían, el poder lo tienen los que dominan los medios de producción. Hoy el poder lo tienen los que dominan los medios de orientación de la conducta con tecnologías digitales, los que tienen el algoritmo, digamos, ¿no? La descorporización de la experiencia, como hay algo de lo corporal que ante las tecnologías se modifica profundamente, como hay una cierta crisis de la noción de realidad, ¿no? Cierta indistinción entre lo real, lo virtual, lo artificial, distintas formas de virtualidad, de artificio, la realidad aumentada, etc. El problema de la verdad, básicamente pensando en términos de la fake news, de la forma en la cual se accede a la información, al conocimiento de lo público, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a tomar una decisión ciudadana? Por ejemplo, a apoyar a un candidato y votarlo, o a comprometerse con una causa determinada de la ciudad en la que vive, del país en el que vive. ¿Qué tipo de información y qué tipo de relación con esa información? Bueno, las tecnologías propician una cierta forma de acceso a la información y de aspiración de profundización que vale la pena convertir en objeto de reflexión. Y los últimos dos son el extractivismo de datos, la minería de datos, que también es un tema muy estudiado, y cierta resignificación de la distinción entre lo público y lo privado, en el sentido no de escuela pública o privada, claro, sino en el sentido de lo que es público y lo que es íntimo, lo que es personal, claro. En la medida en que las redes sociales ponen en un lugar muy visible la vida personal de las personas y al mismo tiempo la despersonalizan, la desintimizan en algún sentido, y esto vale la pena de ser trabajado. Un aluvión de conceptos, Daniel. No estamos, sí, catarata, no estamos profundizando mucho, pero, simplemente para mostrar que una educación digital integral, claro, tiene dimensiones de las cuales agarrarse para ser integral. A eso iba precisamente, por eso, ¿es tu sugerencia concreta para las gestiones de las instituciones educativas que armen un grupo de reflexión con docentes para que, por ejemplo,
tengan esta educación digital integral para que puedan reflexionar sobre compartir y educar en mecanismos de defensa, como recién dijiste? Sí, también en buenos usos, también no solo alertar sobre los peligros, claro, o sobre estas cuestiones culturales, sino también hacer un uso inteligente, poder distinguir entre lo que nos ayuda y lo que nos perturba de las tecnologías y aunar criterios. Creo que las escuelas, desde la gestión directiva, organicen un espacio con las familias en el cual puedan orientar, asesorar. Para eso tienen que saber, además, ¿no? Orientar, asesorar, claro, compartir puntos de vista. Puede ser muy esclarecedor para un aspecto de la crianza que a las familias les resulta a veces muy angustiante, pero muy angustiante. Sí, he escuchado madres, padres decir, desde que le regalamos la tablet dejó de leer libritos y ahora no tiene amigos y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, al mismo tiempo, sienten culpa porque sienten que le dieron la tablet para sacárselo de encima y que los deje trabajar en la casa, porque la distinción entre mundo laboral y, claro, mundo familiar y personal también, tecnologías mediante, está bastante desdibujada. Entonces hay una cosa de la culpa. Bueno, me parece que las escuelas tienen algo para hacer ahí, ¿no? Tienen una voz que aportar, un espacio en el cual se pueda ¿Y la propuesta conversar puede ser formalizando, digamos, o institucionalizando un espacio de reflexión sobre educación digital integral? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, si uno mira los diseños curriculares, uno de los ejes de nuestra investigación fue estudiar diseños curriculares de nivel inicial en su capítulo o en sus menciones a la cuestión de la educación digital. Y en general aparece desde un lugar muy metodológico para los docentes o muy instructivo para los chicos en términos de que ellos tienen que alfabetizarse digitalmente o considerando los nativos digitales, o se naturaliza un poco esa relación sin darle mucha visibilidad a este tipo de problemas, más que en un capítulo que suele aparecer en los diseños curriculares bajo títulos como Internet segura, Internet responsable, y que tiene que ver con preservarlos de contenidos, qué sé yo, pornográficos, violentos, claro, de ser víctimas de secuestros virtuales y esas cosas, ¿no? Pero, que está muy bien, pero no alcanza. Hay otro aspecto más cotidiano de los vericuetos culturales de la tecnología que todavía curricularmente no está desarrollado. Entonces me parece que lo que primero tiene que pasar es que el currículum, en un sentido amplio, no solo el librito impreso por el Estado, sino el currículum en un sentido amplio, claro, el pensamiento pedagógico de la época, podríamos decir, comience a abrazar la idea de una educación digital integral, porque ya te digo, hay muchos antecedentes. Bien. Y viene funcionando. Abordar problemas de atravesamiento político en la escuela desde esta perspectiva de una integralidad acompañada por una ley, por una corriente curricular, etc. Uh-huh. Recién cuando describías esta muy evidente imagen del niño jugando con juguetes, interrumpido por su mamá o por su papá que le saca una foto y lo extrae de allí para meterlo de nuevo en el mundo de la tecnología y de la virtualidad. Hablaste de sujetos fantasmas, es decir, el niño que empieza a darse cuenta que hay otras personas que no están ahí, pero que están, sujetos fantasmas. Ahora los niños también desde chiquititos saben y crecen por ser nativos digitales que hay una inteligencia, además de la inteligencia humana de sus padres, la del mismo, una inteligencia artificial. Para esto sigue el mismo camino, digamos, de esto que vos señalás de educación digital integral, o la escuela tiene que hacer otro nuevo esfuerzo para tratar este tema específicamente. ¿Es un mismo tema o es distinto de lo otro? La inteligencia artificial, digamos, creo que se metió en las conversaciones, sobre todo a partir del año pasado, cuando se popularizó y se hizo accesible para todo el mundo este desarrollo del ChatGPT y sus variantes, mitad porque nos hizo sentir que algunas cosas que creíamos que solo las personas podíamos hacer estaban también al alcance de un proceso sistematizable, que cabían en una fórmula matemática. Entonces uno siente cierto escozor, cierto escalofrío.
Y en el mismo sentido que eso nos produce un escalofrío, nos hace hacernos preguntas, dice, caramba, yo me sentí orgulloso de poder hacer algo y ahora veo que una maquinita lo hace automáticamente, ¿no? No solo en el sentido de memorizar números o cosas por el estilo, sino en el sentido de redactar, relacionar. Los textos que redacta el ChatGPT son textos mediocres, pero son textos mejores que los que muchas personas pueden redactar. En muchos sentidos. Carecen de originalidad, por supuesto, carecen de creatividad, pero de alguna manera, ¿para qué se usa el ChatGPT? ¿Para qué se está usando fuertemente? Para escribir las cosas que nadie quiere escribir. Que nadie disfruta de escribir, ¿no es cierto? O para compensar la falta de inventivo, de creatividad. Un publicista que dice, quiero hacer una propaganda de sándwiches de mondongo. Se me ocurrió eso. Claro. Bueno, le pide al ChatGPT y a partir de seguir la pista o reaccionar ante lo que el chat le dice, bueno, uno lo podría hacer también recorriendo libros sobre el tema o en una biblioteca. Pero cuando un funcionario tiene que redactar un informe de gestión que le aburre redactar y que después nadie va a leer, seguramente el ChatGPT conforma a todos, porque hace un informe muy prolijo, sin errores de ortografía, sin saltos de línea, y después el que lo recibe a su vez se lo dará a leer al ChatGPT para que le haga un resumen, y entonces creo que sirve para librarnos de cierta burocracia. Pero creo que no modifica profundamente la concepción de lo tecnológico, más que en el aspecto de la gubernamentalidad algorítmica, porque estos desarrollos de inteligencia artificial, además de las maravillosas, digamos, oportunidades que abre desde el punto de vista de los desarrollos médicos, hay un montón de aspectos en los cuales se van a salvar muchas vidas gracias a que existen estas tecnologías. Pero también es cierto que desarrollan los mecanismos de control y los mecanismos de orientación de la conducta a niveles espeluznantes, ¿no es cierto? Tenés un problema con un determinado producto que compraste y ya es difícil hablar con una persona, que te atienda alguien. Con estos desarrollos, poner al mando, digamos, de la atención al cliente a las inteligencias artificiales, representa una nueva dimensión de la competencia en el mercado, de la captación de clientes, de la customización, etcétera, ante lo cual, el problema al final no son las tecnologías, al final el problema es el capitalismo, al final el problema es el mercado, al final el problema es la tecnología puesta en un 100% al servicio de los mecanismos del consumo, de la sociedad de consumo. Entonces, si las tecnologías estuvieran insertas en un orden social y económico diferente, también serían diferentes, porque las tecnologías siempre inciden en el modo en que se desarrollan las relaciones sociales, ¿no? Escuché una entrevista muy bonita que le hicieron hace unos días al escritor Martín Cohen, el mismo que dio, la conferencia de apertura de la Feria del Libro el año pasado, y que habló en esa conferencia sobre cómo es difícil ahora encontrar tiempos para la lectura. Una conferencia hermosa, Si alguno de los oyentes no la escuchó, la puede buscar en YouTube, en algún lado, y escucharla. Es cortita y no tiene desperdicio. Él ahí se imagina cómo sería el mundo sin la manera en la que las pinceladas de literatura nos ayudan a mirarlo y a entenderlo, y cómo a veces eso se pierde frente a la distracción irremediable que tiene. Bueno, y él decía en esta entrevista con respecto a estas cuestiones que hay una incidencia de lo tecnológico, las relaciones que él la encuentra bien ilustrada en la sociología de Simmel, de George Simmel, sociólogo alemán, austríaco, no sé, creo que era alemán. Él dice, cuando apareció el tranvía, las personas se sentaban en el tranvía enfrentadas entre sí. Y por primera vez surgió una situación movilizada por una tecnología nueva, que era el tranvía, en la cual estar frente a frente con otro no suponía entablar una conversación. Vos podías estar cara a cara con otra persona y no ponerte a conversar, quedarse los dos callados o mirando para otro lado. Y eso antes no pasaba, no había situaciones cotidianas, frecuentes en las que eso sucediera. Y hace todo un análisis de cómo la tecnología, en este caso, bueno, uno podría compararlo, acá ya abandono a Simmel y a Cohen,
con las sillas y las mesas de McDonald's. Claro. En las que están las sillas atornilladas al piso, hay una cantidad determinada de sillas alrededor de la mesa, están puestas a una cierta distancia, todo medido en función, hay una cierta estrategia ahí, ¿no? De cuánto tiempo quieren que uno permanezca en el local para que las mesas se desocupen y las ocupen otros, cuánta gente es admitida en un lugar, etcétera. Pero digo, del mismo modo en que tecnologías tan sencillas y tan toscas como una mesa y una silla o los asientos del tranvía condicionan las relaciones sociales, la forma de relacionarnos unos con otros, con el lenguaje, el enorme desarrollo de tecnologías como los algoritmos de inteligencia artificial modifican mucho más drásticamente nuestras maneras de relacionarnos, de valorar, de consumir, de comprar, de entender la vida y el mundo, ¿no? Entonces es ahí, me parece, donde hay que poner el ojo. Daniel, vos interactúas permanentemente con equipos de gestión directiva de instituciones educativas. Bueno, en nuestro curso de gestión directiva lo haces también allí permanentemente. ¿Ves en los equipos de gestión la preparación suficiente para abordar todo este nuevo mundo y universo tan complejo? Mira, no sé, porque los equipos directivos son tan diversos como, claro, como las comunidades educativas. Lo que sí veo es que depende pura y exclusivamente de la cantidad de problemas que reconozcan relacionados con esta dimensión en sus experiencias de gestión. Porque uno se anota en los cursos sobre un tema, o uno se pone a leer sobre ese tema, o uno conversa con sus colegas sobre ese tema cuando hay algo que pica. Si no pica, no rasca, ¿no? Entonces, cuando hay algo que preocupa, cuando hay algo que inquieta, y en ese sentido, los problemas no son en sí mismos, se convierten en problemas cuando uno los puede ver como tales. Entonces, en este punto, creo que lo que vale la pena es instalar discusiones que permitan reconocer problemas allí donde hay situaciones todavía no conceptualizadas como problemas. Vale entonces la pena volver a lo del principio, ¿no? Hace falta un desarrollo curricular, hace falta un encuadre. Hoy se visibilizan situaciones de abuso, hoy se visibilizan situaciones de derroche y de mal uso de los recursos naturales, hoy se visibilizan vulneraciones de derechos porque existen educación en derechos humanos, educación ambiental y educación sexual integral, ¿no? Entonces, para que se visibilicen y se puedan conceptualizar y convertirse en preocupaciones acerca de las cuales se puede hacer algo, los problemas de la educación digital integral, hace falta construirlos como tales primero. Si no fuera tan urgente hablar de todas estas cosas, yo hubiera empezado por tu propia historia, porque es muy interesante desde mirándolo de la vida misma y también pedagógicamente. Tu recorrido, empezaste por un amor a la música, digamos, ¿no? Todo esto, ¿sí? Sí. Yo Contanos. entré al mundo de la educación a través de la música. Yo estudiaba en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, una carrera de instrumentista, pero también de educador musical, venía en combo. Entonces, mientras conseguía ganarme la vida como artista, empecé a dar clases de música en jardín. Y me gustó. Miré a las maestras jardineras que no estaban recluidas en una disciplina como yo, la música, sino que enseñaba cosas del mundo. Les daba a probar cosas del mundo, de la sociedad, y además se involucraba en el modo en el que ellos empiezan a vincularse con el lenguaje, con la escritura. Bueno, me gustó mucho eso, y entonces me anoté en el magisterio y me hice maestro jardinero y seguí trabajando de las dos cosas muchos años, ¿eh? En un turno estaba a cargo de una sala como profe y en la otra daba clase de música en distintas secciones de jardín y de primaria. Eso me dio como un panorama de los dos niveles de enseñanza, el jardín y la primaria. Me dio curiosidad de compararlos entre sí, de estudiar su historia, de entender sus influencias, y yo nunca dejé de estudiar mientras trabajaba de maestro. Claro. Primero hice una licenciatura, una maestría, un doctorado, después seguí investigando y hasta que empecé el doctorado todavía estaba en las salas, digamos. Entonces eso hacía que mis preocupaciones investigativas nunca dejaran de tener un anclaje en la vida cotidiana de la escuela, ¿no? Y yo me doy cuenta que eso es valioso. Muy valioso. Rico, muy rico. Y la última, aquel concepto que vos tenías de la educación, de lo que era aprender y enseñar y compartir ese proceso, ¿es el mismo que tenés ahora después de todo este recorrido, digamos?
No, claramente no. Creo que todos nos transformamos a partir de la experiencia. Bueno, particularmente la idea de aprendizaje, que es lo que nos convoca esta tarde, en el marco de este programa dirigido a gestores, a gente que está a cargo del gobierno institucional, tiene que ver con la cuestión del aprendizaje, con volver al concepto de aprendizaje para resignificarlo, recorrerlo de nuevo de distintas maneras, ¿no? Porque vivimos, creo, una época, y esto, respondiendo a tu pregunta, hace algunos años para mí era algo invisible porque nunca me lo había preguntado, pero vivimos una época de gran lernificación del lenguaje educativo, ¿no? La lernificación es como autores como Mallelén, La Rosa, Inés Dussel, esta trova de pedagogos, digamos, de esta época, plantean como una transformación del lenguaje de la educación en un lenguaje sobre el aprendizaje. Fíjate, me anoté aquí una listita. Tenemos: a los maestros los llamamos facilitadores del aprendizaje, creadores de oportunidades de aprendizaje, de ambientes de aprendizaje. A las escuelas son comunidades de aprendizaje. El proceso educativo se valora a partir de resultados de aprendizaje que miden ciertas pruebas estandarizadas, como las PISA. Incluso los que critican a las pruebas PISA las critican porque no consideran el contexto y las condiciones para el aprendizaje. A los estudiantes se los ve como aprendices y se los clasifica según sus estilos de aprendizaje o tipos de aprendices. Las estrategias de aprendizaje llevan enseguida a identificar dificultades de aprendizaje, problemas de aprendizaje que se diagnostican también desde la medicina. Las instituciones se consideran como organizaciones que aprenden. Existen tecnologías del aprendizaje y también sistemas de inteligencia artificial que se supone que aprenden a medida que se introduce más información en sus códigos, y hasta se habla de la caja negra, como hablaban los conductistas de la mente, de la conciencia, se habla de la caja negra de las máquinas. Se habla del aprendizaje a lo largo de la vida, de los objetivos de aprendizaje, de la evaluación de los aprendizajes. El aprendizaje ya no es a secas. Hay aprendizaje significativo, dialógico, estratégico, cooperativo, colaborativo, autónomo, etcétera, etcétera. Hay dimensiones del aprendizaje, teorías del aprendizaje. Se habla de la muerte de las teorías del aprendizaje y, por supuesto, hay críticas al proceso de lernificación del discurso educativo. Entonces, esta especie de obsesión por la idea de aprendizaje lleva a volver a mirar una palabra que tiene muchos supuestos, muchas cosas dadas por hecha. Hay batallas de definiciones, pero también batallas de qué significa. Porque finalmente es la pregunta de ¿para qué vamos a la escuela? ¿Vamos para aprender cosas? ¿Vamos para familiarizarnos con las lenguas del mundo? ¿Vamos para ser mejores personas? Las críticas en clave de aprendizaje a veces son críticas muy, digamos, superficiales. Por ejemplo, agarrar cualquier libro sobre neurociencia y educación, bueno, no cualquiera, pero algunos libros de neurociencia y educación, y dirán cosas tales como: los chicos se olvidan de lo que aprendieron después de dar la prueba, entonces la escuela está haciendo mal su trabajo. Hay que lograr de que se quede en la memoria de largo plazo para que puedan aplicarlo cuando lo necesiten. Bueno, es verdad que el 90% de las cosas que aprendemos en la escuela las olvidamos, pero es que no es la idea ir a la escuela para recordar todo lo que se nos enseña. No vamos a la escuela solo ni principalmente para tener una cantidad de información que después se aplique, sino para, digo yo, balbucear las lenguas del mundo, ¿no? A vos te enseñaron, no sé, las partes de la planta, la raíz, el tallo, los floemas y los xilemas, cotiledonias, dicotiledonias, nervadura, pistilo, etc. ¿Alguien se acuerda de eso ahora? No. Y sin embargo, haber estado en la escuela, considerado un ser capaz de mirar las plantas con ojos científicos, haber mantenido conversaciones, haber observado diagramas, haber señalado en el diagrama partes, haber reconocido relaciones entre esas partes y ciertas funciones, te convierte en un sujeto más atento. Somos los que somos, no porque nos acordemos hoy lo que es una mitocondria, sino porque durante muchos años nos expusimos a una serie de conversaciones que abrieron nuestra mente, nuestra alma, llamarlo como quieras, y eso no se puede reducir a una estadística de resultados de aprendizaje. Está claro que la escuela, por supuesto, que enseña cosas concretas, pero que su función y el efecto que tiene en la vida de las personas va mucho más allá de eso. Ese mucho más allá sería inconcebible sin ese más acá.
porque nada de eso pasaría si no estuviera la dicotiledonia, el anticiclón, la mitocondria y todo eso, porque algo hay que poner sobre la mesa para que algo de lo demás suceda. Pero entonces ves que hay una complejidad en la discusión del asunto del aprendizaje, que es lo que vinimos a conversar esta tarde en la universidad. Vamos a seguirte allí y siempre, Daniel, porque realmente hemos aprendido un montón. Y nos hemos educado, para no decir y reducir al concepto de aprendizaje que recién mencionaste y todo lo que implica su utilización hoy. Ha sido un verdadero gusto, te agradecemos. Siempre bienvenidos al podcast de la Universidad Católica y a nuestra casa, por supuesto. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta el próximo episodio del podcast de la Católica, Ciencia, Conciencia y Compromiso. Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.